tome un reto personal, tome un reto de vida, tome un reto que transforme su vida, su hogar, su matrimonio, su familia, su futuro, sus áreas de trabajo, que transforme, mi hermano, porque creer en el Evangelio no es solamente, y yo quiero pedir disculpas. Dijo una hermana, no pida disculpas. Bueno, una por todas las que vienen. ¿Te parece bien? Una por todas. Mire qué bonito los cantos de los niños que dicen, somos soldaditos. Nadie se lo sabe. Somos soldaditos, siervos del Señor. Tan, tararán, tan, tan, tararán. No, 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 ya. Ay, fue hace tantos años que yo era niño. La palabra del Señor dice que si vosotros no sois como niños, no entrarán. Así que vale que se aprenda el corito. Y aunque no marche, mira. Y aunque en avión, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Amén. Dunamis. Sabe la palabra dunamis, pero le voy a explicar desde otro contenido porque viene de la definición o de la disminución de dinamita, pero también de ser esa persona dinámica, creativa, como lo somos de parte de nuestro Dios. Somos creativos o deberíamos de ser creativos, capaces de crear un entorno de bendición. Usted trabaja espiritualmente hablando para crear un entorno de bendición o de maldición en su hogar. Por favor, ayúdeme un poquito, porque este tema está un poco difícil, pero si me ayuda usted con sus amenes, por lo menos amenes, ya aunque no haya gloria a Dios. Por lo menos los amenes me van a alentar que usted está recibiendo esta palabra. Cuando me toca ministrar palabra como esta y yo oro al Señor, de verdad, yo le puedo enseñar mis escritos y le voy a decir, tengo 10 temas que estaba estudiando, pero no me podía salir de este, que es un poco complicado para hacerlo, para yo tener la capacidad de expresarlo de tal manera que la iglesia lo entienda. No que ustedes no lo entiendan, sino que quizás yo no tenga la sabiduría completa para llevarlos a entender esta escritura. Está un poquito complicado ver que el apóstol Pablo estaba sufriendo por cuestiones del evangelio, pero la gente estaba viendo, la sociedad estaba viendo algo diferente en los cristianos, algo diferente en los de fe, algo diferente en los del camino, algo diferente en aquellos que soportaban la prueba. La gente estaba viendo algo diferente y esto debe ser la iglesia hoy en día, no una iglesia que se convierta en religiosos, hermanos, que la gente diga, este dice que es cristiano, este va a la iglesia, este es un aleluya, este es un espantado, sino que la gente que nos rodea pueda ver una diferencia en nosotros, pero una diferencia notable en amor, una diferencia notable en paciencia, una diferencia notable en carácter, que la gente diga, este es diferente, por más que le pico no lo hago enojar, por más que pasa pruebas no suelta la sonrisa, este es diferente. Esto es lo que puede trastornar nuestro mundo y no solamente decirnos que somos cristianos. Decir que somos cristianos, mire, yo me he topado de verdad, hace unos días platicaba yo con una persona y de verdad yo me quedé sorprendido. ¿Cómo estás, Pastor Ríos? Y yo dije, Pastor Ríos me conoce. Uno piensa que toda la gente lo conoce. Y yo dije, bien, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Pastor Ríos, Dios me lo bendiga de una manera bien hermosa. Yo dije, cristiana. Sí, de verdad, porque cuando dice Dios lo bendiga, uno dice cristiano. El Señor sea con usted, más cristiano y más santo todavía. La misericordia de Dios sea sobre ustedes y sea prosperado. Uy, no, es sierva del Señor. No, ya la había subido yo al pedestal hasta allá, hasta arriba. Y dijo, quiero presentarle a mi pareja. Y se va bajando otra mujer. Caí también yo, hermano. ¿Cómo? ¿Su hermana, su prima? No, mi pareja, mi esposa.
Yo no, entiéndame, y bueno, estamos grabando. Yo no tengo absolutamente nada contra los homosexuales, contra las lesbianas, y vuelvo y declaro y reitero que Dios les ama con el mismo amor que me ama a mí o que nos ama a cada uno de nosotros. Dios ama a cada ser humano que son parte de la creación de Dios, y lo que el Señor quiere es que vengan al diseño original. Cuando vas a la palabra, yo no sé por qué discuten tanto los medios, las noticias, las personas que les gusta pelear y altercar con la misma palabra. Si está tan sencillo como ir a la palabra del Señor, buscar cuál es el diseño divino, qué dice la palabra del Señor sobre el hombre y la mujer, qué dice la palabra de Dios sobre el rol del hombre y el rol de la mujer, qué dice la palabra del Señor. Y cuando vienes a Cristo, lo único que tienes que hacer es meterte a la voluntad y al diseño de Dios, y deja que el mundo siga hablando, porque si estás en el diseño de Dios, vas a estar bajo la bendición de Dios. Así de sencillo. Así que el apóstol Pablo empieza a hablar en Hechos capítulo 17, versículo 2, y vamos a leer hasta el versículo 8 de una vez. ¿Está conmigo ahí? Dice la palabra del Señor: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Vamos a hacer un alto aquí. Por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántos días estuvo Pablo ahí con ellos? 45 días. No, sí. 3 días de reposo, que equivale a un día por cada 7 días. ¿Está conmigo? Ya, mío, yo me fui con el matador. Entonces estuvo cerca de 3 semanas con ellos. 3 días de reposo, 3 sábados, que era el día que consideraban que era el día de reposo. Entonces por 3 días estuvo con ellos, más todos los días que pasaron. Yo no sé cuántas personas iban y lo buscaban. ¿Qué estás hablando, Pablo? ¿Y sabe qué les decía? Yo les estoy hablando del Cristo que ustedes llevaron a la cruz, que ustedes crucificaron, pero que el Padre en su grande amor y misericordia lo levantó de entre los muertos. Este es el que me llamó, y ahora quiere que ustedes crean en la misericordia, en el amor del Padre, y que si procede el arrepentimiento tienen vida eterna. Eso es lo que Pablo estaba enseñando. Mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 3. Versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es el Cristo. Versículo 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Tomaron consigo algunos religiosos. ¿Ociosos o religiosos? No es lo mismo. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Versículo siguiente, versículo 6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Lea nuevamente esta palabra: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Versículo 7: los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, Jesús. Versículo 8: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. El apóstol Pablo no estaba predicando algo diferente a lo que estaba en las escrituras. Recordemos la historia, un poquitito de la historia del apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos.
más en la misericordia de Dios, el Señor Jesucristo le hace un llamado a Pablo. En ese llamado que Dios le hace a Pablo hay una transformación de Pablo, perseguidor de la iglesia a seguidor de la iglesia. ¿Me expliqué correctamente? Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero bajo la presencia de Dios, bajo el toque del Espíritu Santo, bajo la revelación de Dios a Pablo, Pablo pasa de ser un perseguidor a ser un seguidor de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? En esa transformación Dios le da un llamado a Pablo. En ese llamado tiene que ir un siervo a orar por él y le es revelada la verdad. Verdad que solamente, mi hermano, puede ser revelada mediante la presencia de Dios y el conocimiento de la Escritura. Aunque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le revela a Pablo, Pablo estaba bajo un propósito divino. Y cuando llega a esta situación, el apóstol Pablo está predicando. La ciudad entera se junta y empieza a hacer este convenio con las personas. Y dice, cuando dice ociosos, son una persona ociosa, es una persona sin que hacer, una persona que no se ocupa en nada, una persona que por andar de flojo, recuerde lo que decimos, siempre mencionamos esta palabra, en una mente desocupada es el taller del enemigo, del chancla, del diablo. Esas personas ociosas son fácilmente movidos, fácilmente influenciados. Hay por ahí un meme que dice que tienes que estudiar las escrituras, porque si no estudias las escrituras, estás condenando tu vida a creer todo lo que te dicen. No me expliqué. Pudiera venir una persona aquí, mi hermano, y predicarle, mi hermano, que Cristo no resucitó, que los discípulos se robaron el cuerpo porque él no había muerto, que solamente le vendaron las piernas y que ni las piernas estaban quebradas y que le curaron la herida. Y usted va a decir, amén, amén, amén. No sabía esa historia. ¿Cuántos conocen la historia de Capernaum? Los discípulos roban el cuerpo de Jesucristo, lo llevan a Capernaum, donde vivió su matrimonio con... ¿Para qué los enredo? Así que cuando nosotros tenemos conocimiento, viene una persona y me dice, ¿conoce la historia de Capernaum? Sí la conozco, pero la historia que yo creo no es la que dicen los libros, no es la que dicen los mitos, no es lo que dice la historia. La historia que yo creo es la que dice la palabra del Señor, que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, que fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Mi historia es la que el Señor tiene escrita para mí. Yo creo en las promesas de Dios. Así que es importante tener conocimiento. Y el apóstol Pablo llega y empieza a predicar de Jesucristo. Los aldeanos, la persona, el pueblo se reúne con personas ociosas, mire, personas malvadas. Hay un pastor que dijo en una ocasión, se reunió con los pandilleros del pueblo, que son los ociosos. Pregúntele a un pandillero en qué trabaja. Hace un tiempo atrás platiqué con una persona, mire, que el mundo lo mira bien natural. Yo quedé sorprendido y estoy orando por ellos. Y yo creo en el Señor que mañana pasado se arrepientan y sean transformados. Porque cuando yo platiqué con esa familia, dijo, disculpe, no podemos hacerle mucho ruido a mi esposo porque está dormido. Bueno, trabaja de noche. Dijo, sí, trabaja de noche. Ok. Bueno, pues solamente vinimos a visitarle, a ayudarlos en esto que ustedes necesitaban y a orar por ustedes. No, está bien, y ore por mi esposo. No, claro que sí, a eso venimos. Vamos a orar por su esposo para que Dios lo bendiga en su trabajo, le dé fuerza y tenga victoria en su trabajo. Sí, dijo, él se va como a las 9 o 10, ya cuando no hay mucha gente en la calle porque su trabajo es ladrón. Y yo orando por él para que le fuera bien en la noche. Y lo hablan con tan naturalidad que uno se queda sorprendido. Y podrá ser así. Sí hay familias así que necesitan la verdad, y esto es lo que estaba haciendo Pablo. ¿Sabe por qué estaban enojados? Porque les estaba diciendo, es tiempo de soltar el religiosismo y entender que el Mesías, que Jesús, aquel que vino y ustedes crucificaron, no era otro más que el prometido de Dios, el Cristo mismo viviendo entre nosotros. Ustedes lo llevaron a la cruz, pero quiero que entiendan que aún con eso, si se arrepienten, Él tiene vida eterna para ustedes. No lo recibían.
Hace unos días me acordé ahorita, hace unos días decía un hermanito que vino, no, hace muchos años, no, bueno, no decía el hermanito, yo no sé, es una historia, mejor digo que es una historia. Pero este hermanito vino bien preocupado y dijo: pastor, ore por mí, ore por mi trabajo. Y ya ve que hay muchos pastores que no preguntan ¿cuál es su trabajo? Yo ahora pregunto porque si estoy orando, hace tiempo yo estaba en un lugar muy lejano y dijeron vamos a orar y este hombre empezó a orar y dijo, empezó a orar y sabía orar y era cristiano. Y dijo: Padre, te pido que los que vienen cruzando el río con los costales, que les vaya bien. Y yo dije: Señor, ¿dónde estoy? Parece chiste, pero es verdad, y son cristianos. Esto es lo que no podían aceptar de Pablo, que les dijera la verdad. Esto no es religión. Esto es vivir una vida en santidad, de entrega diaria. Esto no es de los domingos en la iglesia, esto es de un diario vivir. El Señor es omnipresente y está con nosotros todos los días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Él no se queda en la iglesia. Cuando usted viene a adorar, nos juntamos para adorar la presencia del Señor, pero el Señor va con usted a donde quiera que usted va. Por eso, mire, hay personas que me han preguntado: pastor, y el matrimonio, la palabra del Señor que dice que sea tu lecho sin mancilla. Porque allí está el Señor, en tu relación matrimonial, en tu intimidad con tu pareja. Pues es el diseño de Dios. Dios no se espanta de que tengas una noche de intimidad con tu esposa. ¿Por qué? Porque es el diseño divino. Y cuando tú agradas al Señor, también en tu relación agradas al Señor, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Hombre y mujer los creó el Señor y los hizo una sola carne. No me meto en esos problemas. Déjenme recordarle de aquel hombre que llegó y dijo: pastor, ore por mí. Por eso le digo que yo pregunto, ¿no? Porque este pastor, esta la contó el hermano Samuel Zavala, el pastor Samuel Zavala, que nos sigue ahí por los medios y muy mi amigo. Pero dice que vino y dijo: ore por mí, mi trabajo anda muy escaso. Dijo: vengas, hermano, aquí oramos, el poder de Dios se manifiesta, su trabajo se multiplica y hay abundancia de trabajo. Vengas, hermano, aquí el fuego del Señor desciende y cuando usted vaya, su negocio estará lleno. A ver, hermanos, párense, vamos a orar por el hermano. Pongan sus manos sobre él, únjalo con aceite, que el Espíritu Santo le dé victoria. Y no, hombre, todos bien emocionados. Y ya cuando dijo: ay, gracias, hermano, gracias. Cuando terminaron de orar: gracias, hermano, estoy seguro que me va a ir bien, Y dijo: a propósito, hermano, ¿cuál es su negocio? Dijo: es una funeraria de aquí a la vuelta. Qué tremendo. Y el apóstol Pablo dice que estos son, el escritor del libro de Hechos, Lucas, dice: estos son los que trastornan al mundo. Estos son los que trastornan. Cuando les hacen la pregunta: ¿qué hacen todos esos? Están trastornando el mundo. Cuando le pregunten a la iglesia: ¿qué haces tú en este mundo? Estoy llamado por Dios para que de alguna manera yo afecte la historia de esta familia, yo afecte la historia de mis amigos, yo voy a trastornar la historia de aquellos que están a mi alrededor, porque cuando me vean a mí, verán el amor de Dios. Cuando me vean a mí, verán la misericordia de Dios. Cuando me vean a mí, verán la mano de Dios sobre mi vida. Cuando me vean a mí, verán que Dios pudo perdonar a una persona como a mí, y querrán que Dios también los perdone a ellos. Cuando me vean a mí, quiero trastornar sus vidas. Me encanta, mi hermano, cuando la escritura está diciendo en Hechos: estos son los que trastornan al mundo. Cuando hablamos de trastorno, una vuelta, un cambio, una manera de ver y verla de una perspectiva diferente. Cuando hablamos de trastorno, Pablo y Silas estaban trastornando, estaban cambiando el sentido de las cosas, invirtiendo el orden de las cosas. La gente tenía religión en esos tiempos, muy buenas religiones según ellos, según los ojos del hombre. Tenía religión sin Dios. Eran tan fuertes en la religión, mi hermano, que se atrevían a poner ordenanzas y estatutos. Y la Biblia dice que eran ordenanzas y estatutos mucho más difíciles de cumplir, que esperaban que el pueblo las cumpliera sin que ellos las pudieran cumplir. Ponían ordenanzas. Así que cuando Pablo llega a predicar
y habla de trastorno, es que está cambiando el sentido de lo que se creía que debería ser un hijo de Dios, un cristiano, a la verdadera escritura que nos llama a vivir. Dice la palabra del Señor, escrito está: sed santos porque yo soy. Así que el cristianismo tiene que ser algo que trastorne la vida de las personas que nos rodean, que los haga dar una vuelta. Decía un hermano, pues yo tengo que enseñar las bendiciones de Dios, porque tengo que llevar el evangelio de tal manera que la gente, de mínimo, si no conoce a Jesús, traten de imitarme a mí, como dijo el apóstol Pablo, porque yo soy un imitador de Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar que gente te imite a ti para que llegue a las bendiciones? El mensaje cambia la realidad de la vida, mi hermano, y cuando nosotros verdaderamente estamos viviendo el evangelio, no importa que alguien sea nuestra copia, porque sabemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de hablar conduce a esas personas a Jesucristo, porque yo soy un seguidor de Jesucristo. Estamos en lo mismo, estamos en sintonía. Cuando hablamos de religión, les vuelvo a decir, la gente tenía religión en ese momento, pero una religión de fanatismo, una religión de reglas, una religión de estructura que estaba pegada a la religión con el gobierno, cuando los religiosos no les gustaba la manera en que les estaban enseñando, y es por eso que persiguieron a los apóstoles, porque no les gustaba que les hablaran la verdad, mi hermano. Qué triste es decirle a una persona religiosa: si no te arrepientes, estás alejado del reino de los cielos. Pero como esa persona tiene conocimiento, cree que su conocimiento es gracia de Dios, mi hermano. Pero un conocimiento sin arrepentimiento es el camino hacia el infierno. Mire, yo quiero que vaya conmigo a otro versículo. Por favor, vaya a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Versículo 15 y 16. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16. Si está conmigo allí, indíquemelo con un amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16. Cuando el apóstol Pablo habla la palabra, les expresa esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Escuche, ¿por qué el apóstol Pablo menciona esta escritura? Dan un ejemplo, y el ejemplo que lleva delante de los religiosos. Mire, la historia de Pablo. Pablo servía a la religión. ¿Me escuchó? Pablo servía a la religión. Pablo le servía a esos religiosos. Pablo le servía a los sacerdotes. Pablo les servía y hacía lo que ellos querían. ¿Y sabe qué era el trabajo de Pablo? Perseguir a la iglesia. Él volvía al concilio solamente para agarrar cartas, permiso para perseguir a los cristianos. Y la Biblia dice que Pablo se metía dentro de las casas, porque si alguien tenía una Biblia, si alguien tenía una escritura, si alguien estaba orando, era apresado y castigado. Así que Pablo dice: les voy a dar un ejemplo. El ejemplo soy yo. Antes perseguía a la iglesia, pero quiero decirles que la palabra fiel y digna de ser predicada es esta: que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Era el testimonio con el que Pablo los estaba convenciendo, o los estaba llamando al arrepentimiento. El evangelio tiene poder. El evangelio trastorna. El evangelio cambia. El evangelio transforma las vidas. Si nosotros tomamos la palabra para vivirla y no para aprenderla solamente. El problema más grande que sufre la iglesia hoy en día es que la palabra se queda solamente en el intelecto. Conozco personas que conocen mucho de la palabra del Señor, pero no hay frutos en su vida. No cambian el carácter, no cambian su manera de hablar, no cambian lo explosivo que son, no se arrepienten. Hace unos días, platicando yo con un padre, le digo: mira, este es el camino. Me dice él: ¿tú qué crees que puedo hacer?
20 años de abandonar a sus hijos, a su familia. Se la pasó de tiempo en la cárcel a otro tiempo en la cárcel. Salía 2, 3 meses, volvía a caer a la cárcel. 6, 8 meses afuera, volvía a caer a la cárcel. Después de 20 años no tiene relación con sus hijos. Nunca estuvo ahí para sus hijos. Sus hijos tienen molestia, que tampoco son cristianos, pero él dice que él ha conocido la palabra. Me hace la pregunta a mí, me dice: ¿cuál crees que sea el camino para volver a tener una comunión con mis hijos? Le dije: sencillo, creo yo. La respuesta sencilla y simple es la que dice la palabra del Señor: arrepiéntete, ve delante de tus hijos, pídeles perdón por no haber estado ahí. Dijo: yo soy el padre, no tengo que pedirles perdón. Eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo, porque como padres tenemos que aceptar que de alguna manera, si nosotros fallamos, si nosotros somos la razón de que nuestra familia esté dividida, si nosotros somos la razón de que nuestros hijos estén ausentes, si nosotros somos la razón de que nuestros hijos se dividan como familia, como hermanos, si nosotros somos la razón, el camino es venir al arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y ser valientes y pedirle perdón a aquellos que hemos ofendido. No importa que sean nuestros hijos, porque esto es el camino de la gracia para que nosotros encontremos la misericordia de Dios. Hasta ahorita el hombre sigue alejado porque no quiere pedirle perdón a sus hijos. Y yo puedo creer en la promesa de Dios que si tú te arrepientes, si pides perdón, la misericordia de Dios entra en función y cambia, trastorna, transforma los corazones, y vienen los días de gozo y de refrigerio que Dios nos ha prometido. Qué difícil, mi hermano. Así que esto es lo que dice el apóstol Pablo: por esto fui yo recibido en misericordia. ¿Por qué? Con un propósito: para que les anuncie a los grandes y a los poderosos la grande misericordia de Dios. Porque la vida del cristiano no consiste en dogmas, en mandamientos de hombre, en reglas de iglesia. Los días de vida, de bendición para el Hijo de Dios consisten en entender la Escritura y vivir la Escritura. Y al fin el Señor nos dice que es por los frutos que se producen en nosotros a través de la palabra que el mundo sabrá que somos discípulos de Jesucristo. Voy muy a prisa. Cuando hablamos de dunamis, quiero decirle, mi hermano, le vuelvo a decir, le dije hace un momento, dunamis significa un diminutivo de dinamita, de poder, de explosivo. Y yo creo que los cristianos tienen que cambiar el concepto de decir somos cristianos, pero bueno, tenemos a Cristo en el corazón, amén, aleluya, gloria a Dios, así como apagaditos. Yo pienso verdaderamente, yo no sé, mi hermano, si usted tenga un amigo de esos, y no le voy a hablar del mundo, porque yo sé que ahí que las historias del mundo todos decimos amén, amén. Pero ¿quién no tiene un amigo de esos que llegan y parece que llegó un torbellino a la casa? Nadie. ¿Quién no tiene un amigo que cuando lo invitan a la fiesta es el escándalo de la fiesta? Tampoco, no tienen. Mira, a mí me decían Paco el bailador. No pegó, ¿verdad? Porque llegabas y pensabas que tenías el compromiso de alegrar la fiesta. Ya llegó, ¿cómo te decían? Chochita. Ya llegó Chochita, la que abre el baile y cierra el baile. Esa era mi esposa. Le decían: ¿tú no tienes tristezas? Dijo: sí, pero yo lloro solita en la casa. Acá llego como un payaso, me río delante de todo el mundo. Y como cristianos, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Está bien, tiene razón lo que dice el pastor. Pero hasta ahí nos quedamos. Y realmente cuando hablamos de poder dinámico, dinamismo, mi hermano, es que el poder del evangelio en tu vida te va a dar, a llenar de una alegría. Dice la palabra del Señor que Él nos cubre con manto de gozo, con manto de alegría. Que cuando tú digas: oh, qué bendición, qué alegría, cuando me dijeron a la casa de Jehová iremos, voy a entrar por los atrios de Jehová con regocijo, con alabanza, con alegría, porque hoy es mi día de estar en la presencia del Señor. Y su palabra me dice que cuando yo pido bendición con un corazón contristo y humillado, y soy sincero en mi corazón, no volveré a casa sin la bendición de mi Dios. Qué privilegio estar en la casa del Señor, donde sé que hay palabra de vida eterna para mí. Mire, hay una historia y la apunté porque me encantó esta historia. Dice que llegó una persona a un pueblito. Déjenme apuntarlo aquí. Dice que era un pueblito en Inglaterra, y que llegó y dijo: este pueblo pobretón no tendrá una cantina para echarme
unos whiskies. Hay algo que pasó más o menos ya no sé ni cómo se llama, pero creo que se llama Almoloya en Guatemala. Pero bueno, este hombre llegó ahí y dijo, no habrá una cantina para echarme unos whiskies, y le dijeron, no, aquí no, no sé si sea pueblo pobretón, porque de pobre no tenemos nada, somos llenos de bendición. Y quiero decirle que aquí no hay cantinas, porque un día pasó un hombre loco por ahí llamado Juan Bradley, algo así se apellida este hombre, ese era un evangelista, y donde él predicaba las cantinas se cerraban, así que él predicó en esta iglesia y todas las cantinas cerraron, todos los cantineros están en el templo. Aquí no hay iglesias que vendan alcohol, porque la palabra de Dios vino y transformó al pueblo. Oiga, qué hermoso que nosotros pudiéramos decir, hoy donde nosotros llegamos, predicamos la palabra, trastornamos el entorno y las iglesias empiezan a multiplicarse, viven en un gozo, viven en un avivamiento, viven en la presencia del Señor. Esto no es religión, mi hermano, esto no es solamente ser parte de un grupo, esto no es ser parte de un club. Vivir el cristianismo es ser explosivos, ser transformadores de nuestras circunstancias, creer en la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Esto es vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Oiga, me encanta, mi hermano, el gozo y la alegría que nosotros ponemos cuando estamos en la presencia del Señor. Amén. Mire, vaya conmigo rápidamente, mi hermano. Voy a avanzar un poquito porque tenemos cosas por delante. Yo quiero que vaya, déjeme ponerlo aquí, a Hechos capítulo 2, versículo 22. Y vamos a leer al 24. Hechos 2, 22, 24. Del 22, Hechos capítulo 2 del 22 al 24. Y le voy a recordar eso. Estamos hablando del evangelio, el poder transformador del evangelio, el poder de recibir esa palabra y ser no solamente trastornados nuestros corazones, trastornados, hablo de un vuelco, de una vuelta, de una transformación, de un retorno. Vas caminando hacia allá a una vida sin Cristo y te vuelves y empiezas a caminar hacia Cristo, hacia las bendiciones del Señor. Mire lo que dice ahí Hechos capítulo 2 versículo 22 y leemos hasta el 24. Varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Con este versículo deberíamos, ya con este tengo, pastor. Con este tengo. ¿Quién es Jesús? Varón aprobado por Dios. ¿Quién es Jesús? Manifestó la presencia de Dios entre nosotros con maravillas, milagros y prodigios. ¿Quién es Jesús? Es aquel que nos da la oportunidad. Oiga, hermano, con este versículo, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba predicando el evangelio. Lucas lo describe de esta manera, estaba trastornando, aunque Lucas en esta escritura está diciendo que este es el poder del evangelio. Pablo aquí estaba a punto de llegar a la escena, pero tiene que entender, mi hermano, que lo que transforma no era el apóstol Pablo. Hay un canto bien bonito que dice: bajo la sombra de Pedro, bajo la sombra de Pedro. No era la sombra, no era la sombra, era que Pedro tenía. Oh, ya está ahí, hermana María, está ahí. Y esto es lo que habla la palabra, mi hermano. Es que no es el apóstol Pablo, no es Lucas el escritor de Hechos, no es Mateo, no es Juan, no es Pedro. Es el Espíritu que Dios quiere poner en ti. Es el Espíritu del cual Dios te quiere llenar. Es el Espíritu que Dios quiere hacer que te ministres. Si tú le das tu vida a Jesucristo, si tú doblas tus rodillas, si tú te quebrantas delante de Dios, hay un Espíritu prometido para nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Que se levanten hombres, que se levanten mujeres, de tal manera que la gente diga: donde pasa algo deja, un ambiente llega, un ambiente de paz, un ambiente que no puedo entender, y que tú le puedas decir: es que no soy yo, no es mi familia, no es el pastor, no es la iglesia, es que sobre mí está el Espíritu de Dios. Oiga, qué tremendo. ¿Estás dispuesto a vivirlo? ¿Estás dispuesto a vivirlo? No a experimentarlo, porque cualquiera, mi hermano, en un día como hoy, de repente nos visita el Espíritu Santo, somos ministrados por el Espíritu Santo, y saliendo se nos olvida que el Señor nos ha llamado con propósito. Vivirlo diariamente. Así que el apóstol Pablo les explica y les habla nuevamente. Hechos capítulo 2 está hablando el doctor Lucas y les está explicando, y nuevamente les recuerda del Cristo que murió en la cruz por cada uno de los pecadores. Miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 3. Y está entregando por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Por manos de pecadores, crucificándoles. Recuerda lo que le dije el apóstol Pablo, Hechos capítulo 17, dice que buscaron mucha gente ociosos. Esos son los religiosos, que tristemente, mi hermano, aún en las iglesias se establecen dentro de una iglesia y a todo le llaman pecado. No sé si me expliqué, no hubo amenes. De verdad que dentro de la iglesia muchas veces se levantan personas que mal entienden la escritura y mal usan la escritura y voltean a su alrededor, y está en pecado, condenan a todo mundo, condenan a toda la iglesia, condenan al pastor, pero realmente son gente ociosa que solamente busca y usa la palabra para contender, pero no están metidos en la presencia de Dios para recibir la dirección del Espíritu Santo. Por tanto, son personas inicuas usadas para contender el evangelio. Me expliqué, no hubo amenes ahí. Ustedes no están ahí. Ya dígame. Pero yo para sentirlo, y dije: no los voy a dejar como inicuos. No, ninguno de ustedes está ahí. Estamos entendiendo la escritura. Y le crucificaron. Versículo 24. Mire lo que dice el versículo 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí identifica la muerte como algo físico capaz de retener. O sea, no es un mito, no es una historia. La muerte está personificada en esta escritura, de tal manera que podía haber contendido y retener a Jesucristo. Pero cuando se habla del Hijo de Dios, cuando se habla de Jesús de Nazaret, cuando se habla del Cristo bendito, del Mesías, del prometido, dice la Biblia, la muerte no le pudo retener. No hay poder que pueda parar el propósito de Dios cuando Dios te ha llamado, cuando el Espíritu de Dios toca tu corazón y te da un sentir de obediencia que te conduce a la presencia de Dios. Ni la muerte te va a poder detener. Vas a poder decir como el apóstol Pablo: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Él. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La muerte no le pudo detener. Mire, yo quiero terminar con esto. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Está dispuesto a trastornar al mundo? A hacer su parte. El trabajo no es para uno solo. El trabajo no es para una persona. La Biblia nos dice a nosotros que somos un cuerpo en Cristo. ¿Está de acuerdo con eso? Somos un cuerpo. Y quizás a usted le toque ser la voz, a otro le toca ser los pies de este cuerpo, a otro le toca ser las manos. El problema más grande es que todos queremos ser la voz. Yo anuncio. Bueno, no todos, me equivoqué. Algunos son tan serios que ni un amén les sale. Pero Dios nos ha llamado un cuerpo, y en ese cuerpo algo tenemos que hacer para cambiar el entorno, para cambiar la situación. De hecho, yo quisiera y les hago la invitación a que empezáramos con este lugar, que empezáramos con esta iglesia.
y que dijéramos: Señor, este es el primer lugar donde vamos a empezar a hacer la trastornación. La colonia, las personas de alrededor se van a dar cuenta que en este lugar hay una iglesia que alaba y glorifica el nombre de Dios. Hay una iglesia que está atendiendo a los necesitados. Hay una iglesia que está predicando la palabra de verdad. Hay una iglesia que está hablando del Cristo resucitado. Hay una iglesia que está hablando de perdón y misericordia. En este lugar hay una iglesia que se atreve a decir que Dios cambia y transforma al más vil pecador. En este lugar hay una iglesia que está recibiendo a los borrachos. En este lugar hay una iglesia que está recibiendo al adúltero y al pecador. En este lugar hay una iglesia que se atreve a recibir a las prostitutas. En este lugar, oiga, hace años fui invitado por una persona a un funeral. Y yo dije: sí, porque yo lo primero que le dije al Señor: yo hago todo lo que tú quieras, Señor, pero no me mandes a funerales ni a hospitales, porque ahí ver a la gente que ya está en agonía, no, Señor. Y a los funerales peor, Señor, pues ahí ¿qué predicamos? Si el que debería escuchar ya está muerto y los otros no quieren escuchar, ¿qué predicamos, Señor? Y pasaron los primeros años y cómo me mandaban a funerales. De verdad que yo los primeros años por lo menos íbamos a unos 8 o 10 funerales al año. Yo decía: tanto, Señor. Yo hasta andaba pensando: al rato vengo al mío. No, ahí me llevan. Y esa ocasión me invitaron a un funeral y yo no sabía la historia. La muchacha trabajaba en un bar, Toples. Salió a las 2 de la mañana rumbo a su casa y en un accidente perdió su vida. Llegué yo ahí y dije: pues deben información. ¿Cómo se llamaba? Apuntamos. Se llama, nació en tal año. Creo que no llegaba a los 30 años la joven. Nació en tal año, falleció en tal año. Su padre, su madre, un mar de lágrimas, llorando. Y tenía que predicar en un funeral. Y predico en el funeral. Hago un llamado, les invito a conocer a Cristo. Yo no puedo predicar a un difunto, ya dejó de existir. Así que las personas me dicen: ¿por qué? ¿Por qué no aplica el plan de salvación en ese lugar? Porque todos van a decir que sí. Nadie quiere ir al infierno. Si hablamos del infierno, hace días fui a un funeral y el hombre lo único que predicó es que van al infierno, todos van para el infierno. Y todo, yo estaba ahí, hasta yo ya sentía el fuego. A todos mandó al infierno. Y yo dije: tiene que decir que la manera de salir del infierno es arrepentimiento y Cristo. Y no lo dijo. Le dije a mi esposa: vámonos porque siento que me quemo. Y no me gusta aplicar el plan de salvación. Hice un llamado a conocer a Jesús, a conocer a aquel que dice: yo soy la vida, yo soy la resurrección. Hice un llamado a entender las promesas de Dios. Y hasta ahí todo muy bien. Oré por la persona, que el Señor tuviera misericordia. Oré por la familia. Oré para que Dios trajera paz a los corazones, para que Dios confortara los corazones. Y hice una invitación: el que guste ir. Mañana domingo tenemos servicio en nuestra iglesia y le explicaré cuál es el camino para entender la palabra y tener la vida eterna en su corazón. Y sí fueron 3 mujeres que trabajaban en la vida nocturna. Ese día, para colmo, tenía un predicador invitado, pastor amigo mío, y varios de la iglesia de él vinieron a la iglesia que nosotros rentamos el cuartito. Mire, ahí cayeron los cristianos. Las 3 mujeres fueron. Una de ellas iba con una, se puede decir que bata, porque era toda transparente y casi llevaba bikini y todo se veía. Y yo le digo a los hermanos: pásenla, denle la bienvenida y pásenla enfrente. A las 3 las pasaron. Las 3 ya saben lo que trabajaban. El de la alabanza estaba con la guitarra y dijo: ay, Señor, lo que mandas para nosotros tus hijos. El de la alabanza. No está de más decirle que fue el último domingo que estuvo en la iglesia.
Eso fue lo que dijo. Ahí está mi esposa. Mi esposa que estaba cantando dijo, hermano. Dijo, pues la verdad, hermana. Y era casado. Dios nos mete en esas situaciones para saber qué hay en tu corazón. El pastor no ha vuelto a venir a predicar. Dijo, oh pastor, aquí están bien liberales. Mire cómo trae a las hermanas. Le dije, no hermano, primera vez que vienen. Ayer prediqué en un funeral y esta es la circunstancia. Pues a ver, quíteles el pensamiento a las hermanas que vienen conmigo. Le dije yo, ¿por qué? Ellas pueden pensar lo que ellas quieran. Yo sé que nosotros estamos recibiendo toda clase de personas. Y el problema más grande, mi hermano, de ser cristianos es montarnos en el carro de la religión y empezar a... Mire, el apóstol Pablo estaba en ese juicio porque estaba siendo perseguido por conocer la verdad, por entender la verdad y por predicar la verdad. Y le decía a los religiosos que no se trata de conocimiento, se trata de frutos. Le decía a los religiosos que no se trata de poner mandamientos, sino de obedecerlos y mostrar amor a los demás. Le decía a los religiosos, este es mandamiento de Dios, que os améis los unos a los otros. No desprecies a nadie. No dejes afuera a nadie porque no puede cumplir lo que tú sí puedes cumplir. No lo dejes afuera porque sabe menos de lo que tú dices saber. No dejes afuera a nadie porque el amor de Dios vino para todo aquel que crea. Si cree, déjalo entrar. Si cree en Dios, ábrele las puertas. Si cree en Dios, recíbelo con alegría. Si ha venido hasta aquí, ábrele las puertas de la iglesia y ábrele los brazos y abrázalo y dile, bienvenido, estamos en el mejor lugar, estamos en la casa de Dios y en la casa de Dios hay misericordia para todo aquel que cree. Recíbelo con amor. Así que Pablo fue condenado porque estaba trastornando el mundo. La iglesia de ahora vive en paz porque ni siquiera entiende qué es trastornar. Porque no sabe que nosotros en este mundo estamos en contra de las tinieblas, mi hermano. Y las tinieblas se oponen a que nosotros hagamos el trabajo. Alguien dijo, pastor, yo sigo siendo cristiano y nunca he tenido una prueba. Pues quizás, mi hermano, no has tenido una prueba porque estás a favor de la corriente. Pelea en contra de la corriente, en contra de lo que el mundo establece. Levántate y dile que solamente Cristo es la verdad, que solamente Cristo es el camino y que solamente en Cristo tenemos vida. Y vas a encontrar oposición en este mundo de tinieblas. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y la iglesia está llamada a transformar al mundo, a trastornar con la palabra este mundo de oscuridad. Y mientras nosotros nos quedamos callados, hay jovencitos de 10, 12 años cayendo en las drogas. Mientras nosotros nos quedamos callados, mi hermano, hay jovencitas de 12 a 14 años trabajando en las calles, prostituyéndose porque no les ha llegado la palabra de verdad. Mientras nosotros estamos aquí cómodamente en una iglesia, hay hogares que se desbaratan entre pleitos, entre contiendas, en ofensas, en violencia doméstica, padre contra la esposa, contra los hijos, mi hermano, porque la iglesia sigue callada sin luchar por trastornar este mundo. Mire lo que dice Hechos capítulo 20 versículo 28 y terminamos con este. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quizás no lo vas a estar meditando y no lo puedas recibir en este momento, pero cuando habla de iglesia, habla de cada uno de nosotros, te incluye a ti. En el momento que tú crees, tú pasas a ser parte de la iglesia del Señor. En el momento que tú le abres tu corazón a Jesús, tú pasas a ser parte de la iglesia del Señor. Y dice, esto no fue barato, esto no fue un precio que cualquier hombre pueda comprar, pueda pagar. Fue la sangre preciosa de Jesucristo la que te da salvación y vida eterna. Es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario la que te hace parte de esta iglesia. Y dice en su palabra que nos ha llamado para apacentar. ¿Y apacentar qué, mi hermano? No quieras ganarte al mundo. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cuál es la paz que hay en tu hogar? Pastor, yo siento que Dios me ha llamado. Pero si Dios te ha llamado, el primer lugar donde tú vas a ministrar es en tu casa. Es con los tuyos. Es donde tus hijos te empiecen a ver como un héroe porque les enseñas el camino de vida.
Es donde tus hijos dicen: papá, mamá, yo quiero ser como ustedes porque ustedes siempre nos muestran amor. Papá, mamá, yo quiero ser como ustedes porque ustedes tienen paciencia con nosotros. Papá, mamá, yo quiero tener un hogar como el que ustedes tienen porque aquí vivimos en paz y tenemos amor. El primer lugar donde nosotros debemos ministrar y apacentar la iglesia del Señor se llama casa, hogar, familia, mi hermano. Queremos ganar el mundo y estamos perdiendo nuestra casa. Somos lámpara en las calles y oscuridad en nuestro hogar. No es posible, mi hermano. El primer lugar donde debemos empezar con ese trabajo de trastornar al mundo debe ser nuestra casa. Y termina diciendo: porque todos nosotros fuimos comprados con un precio, no de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Tú eres la iglesia y estás llamado a ser un dunamis, a ser un explosivo en este mundo. Una persona que donde llegue manifieste una diferencia. Una persona que cuando llega la gente puede decir: hay algo diferente en ti. Yo no sé lo que hay en ti, pero algo está diferente en tu rostro, en tu alegría, en tu regocijo. Algo hay diferente. Y tú puedas declarar: es que Cristo está haciendo cosas grandes y hermosas. Yo mismo no creía, dijo el apóstol Pablo. Yo antes perseguía a la iglesia y me pongo como ejemplo, porque antes era un perseguidor de todos los que creían. Ahora soy un seguidor de Jesucristo, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y que tú puedas decir: ¿sabes qué? Es que Cristo ha hecho algo maravilloso en mi vida y es por eso que la gente mira que en mí hay un brillo diferente. Cristo quiere que nuevamente se levanten soldados en Cristo, capaces de trastornar este mundo, no con palabras, no con conocimiento, con frutos, con hechos, con paz, con amor, con paciencia. Que en todo momento tú puedas manifestar los frutos del Espíritu en tu vida. Y esto hará la primera parte. El mundo será trastornado porque tú has llegado al lugar y eres diferente porque Cristo está en ti. Ponte de pie y démosle gracias a nuestro Dios. Póngase de pie, mi hermano. Démosle gracias al Rey de Reyes. Vivir una vida llamados por Cristo para trastornar, para transformar, para hacer un cambio significativo y que todos corran a los pies de Jesucristo. Cierra tus ojos y oremos. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has permitido, mi Dios, para estar en tu casa de oración. Gracias por tu presencia.